Bien, entonces, ¿qué decía el ejercicio? Por favor. ¿Sí? ¿Qué decía el ejercicio? ¿Cuál es el pH de una disolución que se formó con ácido cianhídrico a una concentración de 0,175 molar y cianuro de sodio a una concentración a 0,035 molar? A ver, de ácido cianhídrico, perdón, ¿cuánto era? 0,175. Molar, ok. Y cianuro de sodio, Sí, ok. ¿A qué concentración? 0,035. Muy bien. Entonces queremos saber el pH de esa disolución. Ok. Entonces, ¿cuál es el valor de Ka? 9. No. De K es 4,93 por 10 a la menos 10. 493 por 10 a la menos 10. Sí, Ok. ¿Están de acuerdo con ese valor? Pero, ¿se utiliza el K del ácido? Claro. Sí, porque recuerda que la ecuación nos dice que que el pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración, ay, perdón, de la concentración molar de la base entre la concentración molar del ácido. Entonces, pues para sacar el pK necesitas el Ka. ¿Sí? ¿Estamos claros todos en eso? Y Sí, entonces, de aquí, Jessica, pues calculaste el pK. ¿Cuánto te dio? 9,31. 9,31. Ok. Entonces, todos ya debemos saber cómo se obtiene el pK, ¿no? Como el menos logaritmo de Ka. Y pues, ya nada más hay que hacer la sustitución y la operación que nos falta. El pH es igual al pK. Bueno, ya tenemos ahí, ¿no? La ecuación, ¿cuánto te dio, Jessica? 8,62. Pues ese es el pH de esta disolución, ¿correcto? Alguien que haya obtenido un valor diferente, que haya encontrado una constante diferente, puede cambiar, pero no mucho el valor de la constante. Sí, pues esto va a depender de la fuente en la que hagan su consulta. Profesora, a mí me salió algo diferente. Sí, ¿qué te dio? 1,86. Ah, caray. 1,86, ¿pero qué hiciste? Pues lo mismo, según yo. O sea, el pK te dio de 9,31. Sí, bueno, 9,30, sí. Bueno, pero no cambia mucho. Ajá. A ver, el pH es igual a 9,31 más el logaritmo de la concentración de la base. ¿Quién es la base? Ya vi por qué, es que no puse el más. Ay, Ya, perdón. no, está bien, pero sí fíjense en esos detalles. Entonces, ¿qué pusiste? ¿Menos o No, lo tomé como multiplicación. no? Pues hay que fijarse. Ahora les iba a comentar, bueno, a veces no se tiene a disposición el valor de la constante de ionización, la Ka, pero hay una relación que nos dice que el pKa más el pKb es igual a 14.
¿sí? Entonces recuerden que esto es referente al ácido y el pKb pues es referente a la base. Entonces, como una solución amortiguadora se constituye por la mezcla de un ácido débil y su base conjugada, o una base conjugada y su ácido débil, como ustedes lo quieran ver, entonces eso significa que hay una relación entre ambos, ¿sí? O sea, están emparentados tanto el ácido como la base. Ya lo hemos visto, ¿no? Al hacer estos ejercicios donde reflexionamos sobre cómo se forma un ácido conjugado, cómo se forma la base conjugada, qué ácido es el que da origen a una base, qué base es la que da origen a un ácido. En esta serie de ejercicios de Bronsted y Lowry, que tienen esa finalidad justamente que ustedes vean esa relación que existe entre los ácidos y sus bases conjugadas, o las bases y sus ácidos conjugados. Entonces, es frecuente que en ocasiones, bueno, pues no se tenga el valor de la constante, pero si se sabe cuál es su base conjugada, entonces se puede estimar el pKa. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Que a partir de estos datos, supongamos que no hubiéramos encontrado nosotros la constante de acidez para el ácido, ¿no? Y en las tablas que consultamos únicamente tenemos las constantes de basicidad. Entonces ahí tendríamos que tomar la de la base conjugada con la que se está haciendo la combinación en la mezcla que va a dar origen a la solución amortiguadora. Entonces, supongamos que se tiene una mezcla, una solución amortiguadora que está constituida por, ¿qué será? Benzoato de sodio, recuerden el benzoato de sodio como es un éster. Entonces, tenemos una mezcla formada o una disolución amortiguadora formada por benzoato de sodio y ácido benzoico. De benzoato de sodio se colocó, se colocó una disolución que tiene una concentración de 0.00045 molar. Y de ácido benzoico se colocó una disolución de una concentración 0.56 molar. Entonces queremos saber cuál es el pH de esa disolución. Sí se sabe que la constante de basicidad, permítanme, traigo mi tabla para consultarlo. Ay, creo que la cambié de lugar. Bueno, ¿podrían por favor buscar en sus teléfonos o ahí en internet ahorita
La constante de basicidad del benzoato de sodio, por favor, que no la encuentro. Sí. Yo encontré que el benzoato es 1.5 por 10 a la menos 10. Su constante de basicidad, Sí, a ver, era lo que estaba yo aquí buscando. 1.5 por 10 a la menos 10. ¿Alguien más lo encontró? También me salió el mismo valor que mi compañera. Ok, bueno, muy bien definida esta tabla. No se ve, pues, muy bien. Entonces, bueno, tomemos como 1.5 por 10 a la menos 10 como el valor de la constante de basicidad. Entonces, igual, ¿verdad? Sacaríamos el pKb, que es el menos log de Kb. ¿Cuánto nos da esto? 9.81. 9.81. Entonces, para sacar el pH de la solución amortiguadora, bueno, entonces, como necesitamos el pK, pues diríamos pKa más pKb es igual a 14. Entonces, pKa es igual a 14 menos el valor de pKb. Y ya lo conocemos. pKa es igual a 14 menos 9.81. Y entonces a 14 le quitamos 9.81 y nos da que el pK es igual a 4.19. Y bueno, ahora sí, ya lo podemos sustituir esto en la ecuación. El pH es igual al pK, que es 4.19, más el logaritmo de la concentración de la base entre el ácido. Es 3.09. Bueno, a mí me dio 3.005, no sé. A mí me sale 3.09. Ok, pues no sé qué hice. Ahorita lo reviso. Muy bien, entonces 3.09. Entonces ese es el valor de pH de esta disolución. ¿Quedó claro? O sea, eso es otra alternativa. Cuando no se conoce la constante de acidez, se puede conocer de manera indirecta a través de la constante de basicidad, porque hay una relación entre el ácido y su base conjugada. ¿Preguntas? Sí, Vanessa, ¿qué pasó? En el examen, cuando tengamos que resolver este tipo de problemas, ¿usted nos va a proporcionar esa constante? Todos los datos que necesiten yo se los proporciono, Gracias. menos el resultado, ¿no? Pero sí, o sea, masas molares, pues valores de constante, yo se los voy a dar, por supuesto, para que obtengamos los mismos valores, ¿no? Sí, de eso no se preocupen. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, no lo olviden, la relación de pK más pKb igual a 14. ¿Dudas?
No, profesora. Parece que no, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues entonces voy a continuar con la presentación que estábamos revisando. Bueno, pues entonces continuamos con esta revisión, con esta explicación que estábamos haciendo. Recuerden que, bueno, pues el que estemos revisando el concepto de amortiguador ácido base, justamente es con la finalidad de entender nosotros cómo funcionan estos amortiguadores, de qué manera entonces esta mezcla de ácidos y bases van a ayudarnos a mantener el pH en diferentes circunstancias, ¿no? Pueden ser circunstancias de un laboratorio en donde, por ejemplo, puede ser que, por así decirlo, en los laboratorios, por ejemplo, de patología, pues llegan ahí muestras de tejido. Entonces, para que nosotros podamos analizar esas muestras de tejido y dar un resultado, entonces, en primera instancia, esas muestras de tejido se tienen que manejar con mucho cuidado en el sentido de no modificar de manera importante las condiciones en las que se encuentran, dado que pues la morfología, por ejemplo, de la célula, pues es la base de un diagnóstico. Entonces, con frecuencia, estas muestras de tejido que se toman se colocan inmediatamente en soluciones amortiguadoras. ¿Para qué? Pues para tratar de conservar en las condiciones óptimas a esa muestra de tejido para que no se altere y tratando de recrear las condiciones en las que se encontraría pues in vivo. Entonces, al cortar un pedacito, tomar una muestra de un raspado celular, se utilizan estas disoluciones para que el pH no se altere y con ello pueda provocarse una alteración en la morfología de ese tejido que se pretende estudiar. Ahora, por otro lado, pues es eso, digamos, en un estudio, ¿no? Histológico, ahí podemos ver claramente la aplicación de esto. También en otras circunstancias, también de laboratorio, en donde, bueno, pues se quiera hacer algún estudio, ¿no? Y que ese estudio está influenciado o depende de las condiciones de pH. Entonces, para que se pueda reproducir ese estudio y sea confiable, bueno, pues se trata también de controlar el pH lo más que se puede y por ello se adicionan soluciones amortiguadoras pues para que el pH permanezca constante. Bueno, y por otro lado, bueno, pues no estamos excluidos como como sistemas vivos que somos. El pH, bueno, pues es controlado en el organismo, tenemos nuestros mecanismos de control. Entonces, estos sistemas amortiguadores o reguladores de pH en el organismo, pues están constituidos por el sistema de los fosfatos, el sistema del ácido carbónico bicarbonato y el sistema de las proteínas, particularmente el sistema en donde participa la hemoglobina. Ahora vamos a ver cómo ocurre esto. Bueno, entonces tenemos aquí la reacción en la que vemos el ácido carbónico. Vamos a hablar del primer sistema de amortiguamiento, que es el ácido carbónico bicarbonato. Entonces, el ácido carbónico, pues sabemos, se encuentra en un medio ricamente acuoso, ya que pues un alto porcentaje de nuestro organismo pues está constituido por agua. El ácido carbónico desprende o libera
a uno de sus protones y entonces en ese equilibrio de esa reacción se establece que se produce un protón y ion bicarbonato. Entonces, vamos a ver de qué manera se controla el pH sanguíneo. Aquí en este mecanismo van a participar dos sistemas importantes que son los pulmones y el sistema renal, ¿no? Los riñones. Bueno, entonces el CO2 que se produce como resultado del metabolismo celular reacciona con el agua del medio y forma ácido carbónico. Esto es un proceso reversible, como nos lo está indicando las flechas. Ahora, ese ácido carbónico se va a descomponer, como ya lo vimos, en ion bicarbonato y protón. Este equilibrio tiene una constante, así como las constantes que acabamos de mencionar, las constantes de acidez, entonces también tiene asociada una constante. Esa constante depende de la concentración de los iones bicarbonato presentes y la concentración de dióxido de carbono presente. Este cociente, esta relación es igual a 20. Eso ocurre de manera ordinaria cuando el organismo está funcionando en condiciones óptimas. Esta relación siempre debe ser de 20, esa constante. Pero, bueno, a veces las circunstancias en las que un organismo se encuentra provoca que pues haya una alteración de esa relación, ¿no? de la concentración del bicarbonato y del dióxido de carbono. Esto debido a lo que consumimos en la dieta, que va a alterar justamente el metabolismo de las sustancias que ingresan a nuestro organismo. Entonces, hay sustancias que se producen en mayor concentración que otras, sustancias con características ácidas. Entonces, eso provoca que esta relación bicarbonato-dióxido de carbono se modifique y que este cociente sea menor a 20. Entonces, cuando eso ocurre, se encuentra en un estado que se denomina acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que por alguna razón se están produciendo una alta concentración de protones como resultado del metabolismo celular. Entonces, en condiciones ordinarias, el organismo, pues atrapa, digamos, a esos protones y mediante sus mecanismos de control ácido-base y logra mantener esta relación, ¿no? de el bicarbonato y el dióxido de carbono y que esa relación sea igual a 20. Pero muchas veces los excesos de lo que consumimos, ¿no? los hábitos que tenemos nosotros, entonces nos llevan a alteraciones metabólicas y puede ser un estado de acidosis. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso, no? Ese proceso de regulación del pH. Entonces, como estaba mencionando, la célula, pues como resultado del metabolismo de esta, pues libera protones y también libera dióxido de carbono. Entonces, estos protones y estos CO2 salen de la célula y se van a encontrar en el líquido intersticial. Recuerden que el líquido intersticial es el líquido que se encuentra entre la célula y los vasos sanguíneos. Entonces, dentro de este líquido intersticial, bueno, van a existir una serie de electrolitos, una serie de sustancias, agua, cloro o iones cloruro y también otros iones, dentro de ellos, pues, bicarbonato.
Ahora, entonces, puede ser que esos protones que salen sean captados por el bicarbonato, ¿sí? Y posteriormente este bicarbonato descomponerse en dióxido de carbono. Entonces, ahí este protón, bueno, pues es captado por el bicarbonato que, bueno, tiene una acción como base, ¿sí? Entonces, el protón tiene el carácter ácido, por lo tanto, hay una reacción ácido-base y es así neutralizado. Eso ayuda a que no se incremente la concentración de protones en el medio. Pero otra situación se puede dar también en la que el dióxido de carbono que sale de la célula pase a través del torrente sanguíneo, ¿no? A través de la membrana del vaso sanguíneo. Entonces, ya en el vaso sanguíneo, pues sabemos que ahí se encuentra la sangre, que está constituida por el plasma y el paquete celular, que en este caso, bueno, hay glóbulos rojos, glóbulos blancos y glóbulos y plaquetas. Pero nosotros nos vamos a enfocar ahorita únicamente en los glóbulos rojos, en el eritrocito. Entonces, ese dióxido de carbono que pasa al vaso sanguíneo puede también ser captado, ¿no? Por las condiciones que existen en el plasma. En el plasma hay, pues, una gran cantidad de agua, hay iones cloruro también y otros electrolitos. Entonces, bueno, pues ese dióxido de carbono puede reaccionar con el agua y formar ácido carbónico. Ese ácido carbónico descomponerse en bicarbonato y protón. Este proceso está mediado por una enzima que es la anhidrasa carbónica. Esto es lo que puede ocurrir en el plasma sanguíneo, ¿no? Entonces, que cierta cantidad de dióxido de carbono se transforme en ácido carbónico. Ahora, puede ser también que una parte de ese dióxido de carbono pase al interior del eritrocito y entonces, como sabemos, dentro del eritrocito está presente la hemoglobina. La hemoglobina, que es la proteína transportadora del oxígeno a todo el cuerpo. Bueno, entonces cuando hay una alta concentración de dióxido de carbono, resultado de ese metabolismo celular, pero hay un exceso de esto, repito, debido a nuestros hábitos de consumo de cosas, de sustancias, ¿no? De alimentos, entonces esto se incrementa. Ese CO2 que no pudo ser solubilizado por el agua para formar ácido carbónico penetra a la célula sanguínea, pero ahí está la hemoglobina. Entonces la hemoglobina, en este caso, no solo va a captar oxígeno, sino que también va a captar moléculas de dióxido de carbono, las va a fijar y entonces ahí ya fijadas estas moléculas de dióxido de carbono van a ser transportadas por el torrente sanguíneo hasta que llegan a los pulmones, ¿sí? Y ahí se libera el dióxido de carbono en forma de CO2, ¿sí? A través de la respiración. Ese es un mecanismo en donde la hemoglobina contribuye a eliminar el dióxido de carbono, ¿no? Fijándolo y llevándolo hasta los pulmones para que a través de la respiración, de la exhalación, pues este dióxido de carbono se elimine. Pero otro mecanismo que tenemos dentro también de la misma célula sanguínea es que ese CO2 que ingresó a la célula se transforme, ¿no? En bicarbonato y protón. Es decir,
que la enzima, aquí está, es muy importante, la enzima anhidrasa carbónica provoca que el CO2 se transforme en bicarbonato y el bicarbonato, bueno, libere su protón. Ajá. Entonces, este bicarbonato posteriormente va a ser eliminado, va a salir de la célula y pues para compensar esta carga negativa que sale de la célula, entra un átomo de cloro para contrarrestar la carga, ¿sí? Un menos y un menos del cloruro. Por otro lado, también hay la difusión de agua al interior del eritrocito para que justamente estos dióxidos de carbono que ingresan puedan solubilizarse en agua y llevarse a cabo nuevamente este proceso las veces que sean necesarias. Entonces, de esta manera, el organismo pues logra controlar a la producción excesiva de protones en el medio, ¿verdad? Y con ello evita que pues se incremente y baje el pH de la sangre, que sabemos que el pH sanguíneo se encuentra entre 7.35 y 7.45. Entonces, en ese rango no puede cambiar sustancialmente el pH, porque, bueno, pues entonces estamos en problemas, ¿sí? Es cuando esta relación de la concentración de bicarbonato y dióxido de carbono se altera y esto produce que este cociente sea menor y por lo tanto ese paciente se encontrará en un estado de acidosis metabólica. Como mecanismo de compensación, el organismo, cuando una persona se encuentra en un estado de acidosis metabólica, de manera espontánea, esta persona respira aceleradamente. ¿Por qué? Pues porque como hay un exceso de dióxido de carbono y es captado por la hemoglobina, entonces ese mecanismo de respiración acelerada provoca que más rápido la sangre fluya hacia los pulmones y el CO2 sea eliminado. Entonces, de esa manera, tenemos estos mecanismos de control ácido-base. Veamos entonces, en este mecanismo denominado sistema de los fosfatos, pues tenemos el par conjugado que está formado por el ion fosfato diácido y el ion fosfato monoácido. Bien, veamos, entonces tenemos que este sistema de los fosfatos, ¿cómo va a trabajar? Entonces, aquí está representado el par, ¿no? El ion fosfato diácido y el ion fosfato monoácido. Bueno, entonces veámoslo como una mezcla, ¿no? De dos sustancias que van a participar en el amortiguamiento del pH. Si el fosfato diácido entonces se encuentra presente con el fosfato monoácido, y aquí hay que aclarar que este sistema de los fosfatos es un sistema de regulación intracelular. Es decir, que este sistema de regulación ácido-base se encuentra dentro de la célula. Es el primer mecanismo de regulación del pH, ¿no? Pero dentro de la célula. Entonces, cuando por alguna circunstancia
se producen protones, ¿no? Pues de manera ordinaria, los protones que tienen un carácter ácido, ¿sí? Es decir, que estos van a contribuir a disminuir el pH sanguíneo o el pH intracelular. Entonces, la parte básica de este sistema de los fosfatos reaccionará con los protones y la parte ácida reaccionará con las partículas básicas que se estén produciendo. Entonces, aquí les hago yo una pregunta. ¿Qué partícula, fosfato diácido o fosfato monoácido, representa o juega aquí el papel de ácido? ¿Quién es el ácido? ¿Quién es el ácido? ¿No? Vean la estructura. Compárenlas. ¿Cuál de ellos juega el papel de ácido? El que tiene dos hidrógenos. Claro, ¿verdad, Ángel? Claro. Entonces, él constituye en este juego, ¿verdad? En esta relatividad de quién es el ácido y quién es la base, porque recuerden ustedes que todo depende frente a quién se encuentren las partículas, ¿no? Ese comportamiento anfotérico que van a tener. Hemos estado hablando del agua como una sustancia anfotérica, pero no es el único anfótero que existe. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Entonces, tenemos el ion fosfato diácido que tiene dos protones. Ahora, permítanme, en las tablas que les compartí la clase anterior, se mostraban justamente, ¿sí están viendo ahorita mi pantalla? ¿Y sí están viendo las tablas? No, se ve el No. pizarrón. Bueno, entonces, miren, yo sí la estoy viendo y voy a anotar aquí un valor. En estas tablas de constantes de acidez está el fosfato diácido y tiene una constante de acidez de 6.23 por 10 a la menos 8. Y el fosfato monoácido tiene una constante de 2.2 por 10 a la menos 13. ¿Por qué hago mención de esto? Hago mención de esto porque resulta que estos valores también a mí me pueden sugerir ese comportamiento como ácido o como base. Entonces, al ver estos dos valores, 6.23 por 10 a la menos 8, comparado con el valor de 2.2 por 10 a la menos 13, entonces, ¿esto qué me está sugiriendo? Esto me está sugiriendo justamente que estas dos sustancias, una se comporta como el ácido y la otra como la base. Si alcanzan a analizar los valores, ¿sí? La constante de 6.23 por 10 a la menos 8 representa que ese ácido es un ácido más fuerte que el ion fosfato monoácido, como bien lo decía Ángel. Entonces, va a jugar el papel de ácido y va a jugar el papel de la base. Entonces, si hay protones en el medio
en el medio intracelular, ¿estos protones con quién van a reaccionar? Esa es la pregunta. ¿Cuál parte del amortiguador de los fosfatos reaccionaría ante la presencia de protones? La base. La base, ¿sí? Es decir, el fosfato monoácido. Entonces, este va a reaccionar con los protones, lo van a captar, ¿sí? En una reacción típica ácido-base. Entonces, de esa reacción, se va a producir fosfato diácido. Ay, perdón, uno menos. Fosfato diácido. Entonces, esta base va a reaccionar justo con el protón y en esa reacción se va a formar más fosfato diácido. De esa manera se neutraliza la presencia de los protones y el fosfato diácido, pues es un componente más de la solución reguladora o del medio regulador de pH. Entonces, esto se traduce en que pues no va a haber una modificación del pH intracelular, ¿sí? La presencia de esos protones va a ser neutralizada por la acción del fosfato monoácido, que en este caso está jugando el papel de base. Entonces, siempre una partícula con carácter básico reaccionará con una partícula que tenga carácter ácido. Ahora, si por alguna circunstancia, en lugar de que se produzcan protones como resultado del metabolismo, sino que ahora se producen sustancias con carácter básico, ¿sí? Y aquí voy a representar a esas sustancias con carácter básico de manera genérico, con una letra B mayúscula, ¿no? Indicando que puede ser cualquier base. No pensemos únicamente en iones hidroxilo, porque además sería catastrófico que en el organismo anduvieran circulando OHs, ¿no? Como libres, porque son las bases más fuertes, ¿sí? Entonces, eso implicaría morir. Entonces, pero hay otro tipo de sustancias con carácter básico. Entonces, estas sustancias con carácter básico, que ya las vimos, ¿no? Que ya hemos mencionado, que hay un conjunto enorme en el campo de las sustancias orgánicas. Hay muchas sustancias con carácter básico desde la teoría de Bronzer y Lowry. Entonces, estas bases, estas partículas alcalinas o bases, van a reaccionar entonces con la parte ácida del amortiguador de los fosfatos, que en este caso, pues es el ion fosfato diácido. Entonces, estas van a reaccionar, ¿sí? Este va a reaccionar con el fosfato diácido y en este proceso, pues se va a formar una sustancia, un complejo, en donde esa base va a ser neutralizada su acción, ¿sí? Y de esta manera, posteriormente, esa base puede ser eliminada. Entonces, ¿cómo puede ser eliminada? Pues puede ser eliminada a través de
de la orina a través de los riñones. Lo mismo que en ocasiones el exceso de protones también puede ser eliminado a través de los riñones. Por eso al inicio de la presentación yo hablaba de que tenemos estos dos sistemas importantes, ¿no? Que son los pulmones, por donde también se ayuda a la regulación del pH, y en el caso de los riñones lo mismo, ¿no? Entonces, esta base va a ser neutralizada por el ácido, en donde, bueno, pues resulta que se va a formar un complejo que posteriormente va a poder ser eliminado a través de la orina. Y de esa manera, entonces, este mecanismo de regulación de los fosfatos, pues nos ayuda al mantenimiento del pH intracelular. De tal manera que la generación de partículas ácidas o partículas alcalinas, resultado del metabolismo, no alteren el pH en el interior de la célula. Porque además esas alteraciones que se generan intracelularmente son muy peligrosas, porque también al modificar el pH del medio puede modificar la producción de ADN, la producción de proteínas importantes para el funcionamiento del organismo, que se llevan a cabo su síntesis dentro de la célula. Entonces, es muy, muy delicado el que se tenga que regular el pH intracelular por estas situaciones que se pueden dar de manera colateral, ¿no? Si no hay un control del pH intracelular, y con ello, bueno, pues en la síntesis de estas sustancias importantes para nosotros, como es el ADN, como son las proteínas, sabemos que se puede cambiar la conformación de estas y provocar mutaciones, ¿no? Entonces, debido a ello, pues tenemos estos mecanismos, ¿no? Digamos, de reparación, ¿no? Automáticos, que funcionan mientras nosotros estemos en óptimas condiciones. Cuando ya hay patologías, bueno, pues estos mecanismos se van desgastando, se está forzando mucho al organismo y empiezan a fallar, ¿no? Entonces caemos ya en estados, como se mencionaba al principio, como la acidosis metabólica, si no tenemos ya esa capacidad de respuesta por parte del organismo, o en el caso de un exceso de partículas alcalinas, pues lo mismo, caer en un estado de alcalosis metabólica. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, profesora. Muy bien. Entonces, quiero que nos quede muy claro que cuando una solución amortiguadora actúa, tiene dos componentes, un componente ácido y un componente básico. Y si está en contacto esa solución amortiguadora con partículas ácidas, la parte básica de la disolución es la que va a reaccionar con ese ácido externo o esos protones que pueden alterar el pH. Si por otro lado no son protones los que pueden modificar, sino partículas alcalinas o bases, entonces la parte ácida de la disolución es la que va a reaccionar con la base para neutralizarla, para neutralizar su acción, y con ello, en suma, no se modifique el valor de pH del medio. Esa es la función de un regulador ácido-base, en esencia. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bueno,
Pues yo supongo que sí, porque no dicen nada. Bueno, entonces vamos a iniciar otro tema. Ya estamos casi por terminar la unidad. Vamos a iniciar otro tema que está relacionado con la otra manera de expresar la concentración de una disolución, que es la osmolaridad. Y que la vamos a representar como una O minúscula, una S mayúscula y la palabra mol, osmol, ¿sí? La osmolaridad es otra manera de representar la concentración de una disolución, y esta expresión de la concentración está dada en función del número de osmoles presentes en una disolución. Entonces, la osmolaridad es una relación del número de osmoles de soluto que existen en un litro de disolución. Y las unidades son osmol por litro. Ustedes recordarán que al inicio prácticamente de esta unidad hablábamos de las soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Entonces, esta denominación de isotónico, hipotónico, hipertónico, esta conceptualización tiene que ver con la presión osmótica que ejercen ciertos solutos sobre la membrana celular. Entonces, esa presión que ejercen es lo que va a generar que una disolución sea catalogada como isotónica, hipotónica o hipertónica. Entonces, ¿de qué va a depender esa osmolaridad? Pues esa osmolaridad va a depender del número de partículas que estén presentes como soluto en un medio, y dependiendo del número de partículas que haya, es la presión que van a ejercer sobre la membrana celular. Entonces, vamos a ver cómo vamos a cuantificar el número de osmoles, porque aquí mi unidad de medida pues es el osmol, como cuando hablábamos de la molaridad, mi unidad de medida del soluto era el mol, o en la normalidad la unidad de medida es el número de equivalentes. Entonces sabemos nosotros que tenemos como solutos ácidos, bases, sales, pero también tenemos otro conjunto de solutos diferentes a los ácidos, a las bases y a las sales, ¿no? Que están constituidos por otros compuestos orgánicos. Y otros tipos de solutos. Entonces, recordemos, como ácidos, pues tenemos al nítrico, al sulfúrico, no sé, al ácido clorhídrico, al ácido acético o etanoico, etcétera. Aquí no estamos diferenciando entre ácidos fuertes y ácidos débiles, simplemente ácidos. Como bases, lo mismo, ¿no? Tenemos al conjunto denominados los hidróxidos, como el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio,
el hidróxido de calcio, el hidróxido de aluminio, etcétera. Y también tenemos un titipuchal de sales como, no sé, el cloruro de sodio, el bromuro de potasio, el nitrato de sodio, el fosfato de potasio, un montón de sales, ¿no? Que se nos puedan ocurrir. Y otros tipos de solutos, como los alcoholes. Dentro de los alcoholes, bueno, pues ya recordemos, ¿no? Tenemos el metanol, el etanol, el propanol y un montón, pero un montón de alcoholes. Aminas, amidas, etcétera. Los azúcares, que y terminando esta unidad nos vamos a hacer expertos en carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces tenemos a los carbohidratos, o sea, un montón de solutos. Entonces, estos solutos, muchos de ellos son solubles en agua. Entonces, vamos a ver qué es un osmol. ¿Qué es lo que nosotros vamos a determinar como osmol? Entonces, pensemos, por ejemplo, en un ácido como el nítrico. ¿Sí? Entonces, el ácido nítrico, cuando nosotros lo colocamos en agua, se va a ionizar, como ya sabemos, y se va a producir un protón y ion nitrato. Entonces, cuando el ácido nítrico se ioniza, va a formar dos partículas. Primero estaban asociadas esas partículas formando el ácido nítrico y cuando se generan las condiciones adecuadas para que se separen, se van a separar en protón y en ion nitrato. Ahora, estas dos partículas presentes en un medio van a ejercer una presión, ejercen una presión, ¿sí? Esa presión es la presión osmótica que está relacionada con la presencia de esas partículas. Entonces, desde esa óptica, estas dos partículas representan dos osmoles. Dos partículas igual a dos osmoles. Entonces, se dice que el ácido nítrico contribuye con 2 osmol. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Sí. Ok, muy bien. Ahora, pensemos en una sal, por ejemplo, como no sé, de las que les mencioné, por ejemplo, el fosfato de potasio. Ay, ¿dónde la dejé? La perdí. Ok, el fosfato de potasio. El fosfato de potasio, bueno, pues es un sólido, ¿no? Que cuando nosotros lo ponemos en agua, se va
se va a separar en sus iones. Bueno, no voy a usar esta flecha, mejor la otra. Se va a separar en sus iones. En iones potasio 1 más y en iones fosfato. ¿Cuántos potasios? ¿Cuántos iones potasio libera? 3, ¿verdad? 3, se necesitan 3 iones potasio para formar el fosfato de potasio. Ajá. Entonces, cuando esto ocurre, se van a producir, se producen 4 partículas en la disolución, ¿sí? 4 partículas. Entonces, 3 debido al potasio y 1 debido al fosfato. Entonces, esas partículas van a ejercer otra presión osmótica sobre la membrana. Entonces, por lo tanto, esas 4 partículas constituyen 4 osmol. ¿Sí? Y hasta ahí le voy a dejar.